En el salvaje oeste, donde la ley y la supervivencia marcaban cada jornada, existía un enemigo más implacable que cualquier forajido: la falta de higiene. Calles llenas de estiércol y desechos humanos, camas infestadas de chinches que no te dejaban dormir en paz, y letrinas tan rudimentarias que parecían sacadas de una pesadilla. Pero eso no es todo, porque los métodos de higiene personal desafiaban cualquier lógica moderna. Mazorcas de maíz en lugar de papel higiénico, jabones corrosivos hechos en casa y baños compartidos que convertían el agua en un caldo de cultivo para enfermedades. Número 1. Calles sucias. No eran solo un lugar de paso, sino auténticas trampas de suciedad y peligro. Entre los caminos de tierra recorridos por diligencias y caballos, se acumulaban toneladas de estiércol animal, desechos humanos y basura arrojada sin miramientos. Estos elementos se mezclaban con el barro tras la lluvia, creando un paisaje de caos y malos olores que marcaba la vida diaria de los pobladores. El hedor era un problema persistente. Sin un sistema de alcantarillado ni protocolos adecuados para la eliminación de residuos, la suciedad se acumulaba rápidamente. Cada paso que daban los habitantes se hundía en capas de mugre que podían tragarse botas enteras. Además, estas condiciones insalubres eran el caldo de cultivo perfecto para enfermedades mortales como el cólera y la fiebre tifoidea, que se propagaban con una facilidad alarmante entre la población. Los caballos, principales medios de transporte, no solo eran esenciales para el comercio y los viajes, sino también los principales responsables de los desechos. Sus excrementos se dejaban donde caían, y nadie tenía el tiempo ni los recursos para retirarlos. Los colonos, por su parte, contribuían al problema al verter sus propios desperdicios directamente en las calles, intensificando la crisis de salubridad. Al caer la noche, la suciedad no era el único peligro. Las peleas en los salones terminaban con frecuencia en las calles, dejando rastros de sangre y, en ocasiones, cadáveres que permanecían allí hasta que alguien decidiera ocuparse de ellos. Estas escenas, aunque comunes, subrayaban la falta de organización y ley en muchos de estos asentamientos. Número 2. Camas infestadas. En el salvaje oeste, el descanso nocturno era más una pesadilla que un alivio. Las camas rudimentarias de la época, hechas de madera áspera y colchones rellenos de paja, eran refugios perfectos para chinches, piojos y pulgas. Los colonos, cansados tras largas jornadas, se enfrentaban a estos molestos inquilinos cada noche, sumando una nueva capa de incomodidad a su difícil vida. Los colchones de paja, aunque accesibles, acumulaban fácilmente plagas debido a la falta de limpieza y la composición del material. Con el tiempo, la paja se descomponía y compactaba, creando el ambiente ideal para que los insectos prosperaran. Las picaduras nocturnas no solo eran dolorosas, sino que podían causar infecciones y enfermedades, algo peligroso en una época con acceso limitado a la medicina. La ropa de cama rara vez se lavaba, y el agua, un recurso preciado, se usaba para necesidades más urgentes. En posadas y pensiones, las camas se compartían entre numerosos viajeros, cada uno trayendo consigo nuevas plagas. Esta rotación constante convertía las habitaciones en focos de infestaciones incontrolables. Algunos colonos intentaban combatir a las chinches con soluciones improvisadas, como quemar azufre cerca de las camas o limpiar los marcos de madera con jabón fuerte. Sin embargo, estas medidas eran poco efectivas. En muchos casos, la única solución era quemar los colchones infestados y fabricar otros nuevos, un lujo que pocos podían permitirse. Así, las camas infestadas del lejano oeste representaban una lucha constante contra la incomodidad y la falta de higiene. Más allá de ser un espacio para dormir, eran un recordatorio de las duras condiciones que definían la vida en la frontera. Número 3. Letrinas primitivas. En el oeste, las letrinas eran una necesidad básica que, lejos de proporcionar comodidad, representaban una experiencia desagradable y antihigiénica. Estas estructuras, a menudo construidas con materiales rudimentarios como madera sin tratar, se erigían a una distancia considerable de las viviendas principales para evitar que los olores desagradables invadieran el hogar. Sin embargo, esta medida apenas mitigaba los problemas que estas instalaciones generaban. Una letrina típica consistía en una pequeña choza con un agujero cavado en el suelo, que servía como depósito de los desechos. Este pozo, que podía tener varios metros de profundidad, se llenaba con el tiempo, momento en el que los usuarios debían enfrentarse al incómodo y desagradable proceso de vaciarlo. Muchas veces,
La solución más sencilla era cavar un nuevo hoyo y mover toda la estructura, dejando el antiguo pozo a merced del tiempo y la naturaleza para su descomposición. El uso diario de estas instalaciones estaba lejos de ser una experiencia privada. Las puertas de las letrinas solían tener recortes en forma de luna o estrella, que aunque ofrecían algo de ventilación y luz, también permitían que cualquiera supiera si estaban ocupadas. Además, estas construcciones no ofrecían protección contra los elementos, dejando a los usuarios expuestos al calor abrasador del verano y al frío intenso del invierno. Durante los meses más helados, muchas personas optaban por usar vacinillas en interiores, lo que, si bien evitaba salir al frío, introducía nuevos desafíos de higiene. Las letrinas también eran peligrosas desde el punto de vista sanitario. El pozo que acumulaba los desechos era un caldo de cultivo para bacterias y enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. Además, atraía moscas y otras plagas que podían propagar patógenos al resto del entorno. En aquellos tiempos, la conexión entre las condiciones insalubres y las enfermedades aún no estaba completamente comprendida, lo que agravaba el problema. En cuanto a los materiales para la limpieza personal, el papel higiénico tal como lo conocemos hoy era un lujo inalcanzable para la mayoría. En su lugar, se usaban hojas de plantas, mazorcas de maíz o incluso páginas de catálogos viejos. Si bien estas soluciones improvisadas cumplían su función, la elección de un material incorrecto podía generar irritaciones o problemas de salud adicionales. Número 4. Falta de papel higiénico. La ausencia de papel higiénico era un problema que exigía soluciones creativas e improvisadas. Durante el siglo XIX, este producto esencial para la higiene personal aún no estaba disponible de manera generalizada, y cuando apareció, fue considerado un lujo que pocos podían permitirse. La vida en la frontera obligaba a los colonos a recurrir a los recursos disponibles en su entorno, lo que resultó en métodos bastante inusuales para mantener la limpieza. Una de las alternativas más populares era la mazorca de maíz. Una vez retirada la parte comestible, la estructura de la mazorca ofrecía una textura que, aunque rudimentaria, era útil para el propósito. Este material, aunque poco convencional, era abundante, económico y fácil de conseguir, lo que lo convertía en una opción práctica para muchas familias en la frontera. Sin embargo, su uso no estaba exento de incomodidades. Otro recurso común eran los periódicos y catálogos viejos, como el famoso catálogo de Sears Roebuck, que comenzó a circular. Estos documentos, además de servir como entretenimiento o guía de compras, tenían un propósito secundario en los baños del oeste. Las páginas arrancadas de estas publicaciones eran utilizadas como sustituto del papel higiénico, destacando la capacidad de los colonos para encontrar usos adicionales a los objetos cotidianos. En zonas rurales, los colonos también recurrían a hojas de plantas, siendo el gordolobo una de las favoritas. Esta planta, conocida por sus hojas anchas y suaves, era apodada papel higiénico de vaquero debido a su uso extendido en la frontera. Sin embargo, la selección incorrecta de plantas podía llevar a accidentes dolorosos, especialmente si se elegían hojas de especies irritantes como la hiedra venenosa, lo que subrayaba los riesgos de este método. En áreas cercanas a fuentes de agua, el musgo era otra opción viable. Su textura suave y propiedades absorbentes lo convertían en una alternativa relativamente cómoda, aunque su disponibilidad estaba limitada a ciertas regiones y estaciones del año. Para quienes no tenían acceso a estas opciones naturales, los trapos de tela reutilizables eran una solución común. Sin embargo, este método implicaba lavar y reutilizar los trapos, añadiendo otra tarea más a las ya agotadoras responsabilidades diarias. Número 5. Horrores dentales. La higiene era prácticamente inexistente, lo que convertía el cuidado de los dientes en una batalla perdida. Sin acceso a cepillos ni pastas dentales como las que conocemos hoy, los colonos dependían de métodos rudimentarios que, aunque útiles en cierta medida, no eran suficientes para prevenir problemas graves. Mantener una dentadura saludable era un desafío insuperable para la mayoría. Entre las pocas herramientas disponibles estaban los trapos húmedos impregnados con sal o bicarbonato de sodio. La sal se valoraba por sus propiedades antisépticas, mientras que el bicarbonato ofrecía una limpieza abrasiva que podía eliminar manchas superficiales, aunque resultaba insuficiente contra la acumulación de placa o el desarrollo de caries.
Estos métodos, aunque mejor que nada, eran precarios y poco eficaces para mantener la salud dental a largo plazo. Los cepillos de dientes, cuando estaban disponibles, eran extremadamente raros y generalmente fabricados de manera artesanal con cerdas de pelo animal. Solo los colonos más adinerados podían permitirse este tipo de herramienta, dejando al resto de la población con opciones improvisadas como palitos masticables. Estos palitos, deshilachados en un extremo, actuaban como cepillos rudimentarios, aunque su eficacia era limitada. La falta de higiene dental se traducía en problemas recurrentes como dolores de muelas y caries severas. Ante la ausencia de tratamientos adecuados, los colonos recurrían a remedios caseros para calmar el dolor, como enjuagues con whisky o infusiones de hierbas. Sin embargo, cuando el dolor se volvía insoportable, la única solución era la extracción del diente afectado. Las extracciones dentales eran un procedimiento aterrador y doloroso. A menudo realizadas por barberos que actuaban como dentistas improvisados, estas intervenciones se llevaban a cabo sin anestesia. El paciente recibía un trago de licor fuerte para soportar el dolor, y el diente era extraído con alicates u otras herramientas toscas. Este proceso, además de traumático, podía resultar en infecciones graves debido a la falta de esterilización. Número 6. Costumbre de escupir. En el lejano oeste, escupir en público era una práctica tan común que se convirtió en un problema sanitario generalizado. Este hábito, principalmente asociado al consumo de tabaco masticado, impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las calles, los salones y hasta los edificios públicos estaban marcados por las manchas y los residuos dejados por este hábito, transformando espacios compartidos en focos de insalubridad. El tabaco masticado, conocido como chicle de vaquero, era popular debido a su facilidad de uso y al hecho de que no requería encenderlo. Sin embargo, su consumo generaba una gran cantidad de saliva teñida de marrón, que los usuarios escupían sin reparo en cualquier lugar. Este hábito no solo era desagradable desde un punto de vista estético, sino que también implicaba riesgos sanitarios significativos, ya que la saliva se mezclaba con el polvo y otros residuos, formando una sustancia pegajosa que contribuía a la propagación de bacterias. Uno de los mayores problemas asociados a esta costumbre era la relación con la propagación de enfermedades. La tuberculosis, conocida como la gran plaga blanca de la época, encontraba en los suelos contaminados por escupitajos un medio ideal para transmitirse de una persona a otra. Los salones y bares, donde se reunían multitudes, se convertían en auténticos focos de contagio. Ante esta situación, algunas ciudades comenzaron a tomar medidas para controlar el problema. En la década de 1890, por ejemplo, lugares como Dodge City y Tombstone promulgaron leyes que prohibían escupir en espacios públicos. Las multas por infringir estas normativas podían ser significativas, llegando a los $5, una cantidad considerable para la época. En algunos casos, los reincidentes incluso enfrentaban penas de cárcel. Número 7. El olor del vaquero. Si algo caracterizaba a los vaqueros del salvaje oeste, además de su valentía y habilidad con los caballos, era su aroma distintivo. Este no era precisamente agradable, pues combinaba sudor, cuero, humo de fogatas y el olor del ganado. Las largas jornadas al aire libre, el esfuerzo físico constante y las limitadas oportunidades para el aseo personal contribuían a la persistencia de este peculiar perfume. La vida de un vaquero era dura y exigente. Durante las arreadas de ganado, que podían durar semanas o incluso meses, los baños eran un lujo que pocas veces se daban. En el mejor de los casos, los vaqueros podían bañarse rápidamente en un río o arroyo si el trayecto lo permitía. Sin embargo, la mayoría de las veces solo se enjuagaban la cara y las manos, dejando que el sudor y el polvo se acumularan día tras día. La ropa que usaban los vaqueros también desempeñaba un papel importante en su característico olor. Las polainas de cuero, las camisas de lana y los sombreros de fieltro eran prendas esenciales para protegerse del clima extremo y las duras condiciones del oeste. Sin embargo, estos materiales absorbían el sudor y los olores corporales, intensificándolos con el paso del tiempo. Además, el cuero, al impregnarse de sudor y grasa corporal, desarrollaba un aroma aún más fuerte y penetrante. Para tratar de contrarrestar el olor, algunos vaqueros recurrían a métodos improvisados. Uno de los más populares era frotarse con hojas de artemisa,
una planta aromática que crecía en la región. Si bien esto ofrecía un alivio temporal, no eliminaba completamente el problema. La dieta también contribuía al mal olor, ya que los alimentos básicos de los vaqueros, como frijoles, carne salada y café, no favorecían precisamente un aliento fresco. Número 8. Fuentes de agua contaminada. En el oeste, el agua era tan valiosa como el oro, pero a menudo venía acompañada de un peligro oculto, la contaminación. Aunque los arroyos, ríos y pozos parecían ser fuentes fiables, frecuentemente estaban contaminados por desechos animales, actividades humanas y productos químicos que hacían que el agua no fuera potable. Esta situación representaba un grave riesgo para la salud de los colonos y los vaqueros. Durante las arreadas de ganado, los animales cruzaban ríos y arroyos, dejando tras de sí una mezcla de desechos que se filtraban al agua. Esta contaminación se convertía en un caldo de cultivo para enfermedades como la disentería y el cólera, que podían devastar comunidades enteras. Incluso en los asentamientos más organizados, las fuentes de agua a menudo estaban mal protegidas, permitiendo que los contaminantes se infiltraran sin control. Los pozos, que se consideraban una opción más segura, también presentaban riesgos. Si eran demasiado poco profundos o estaban ubicados cerca de letrinas, establos o corrales, el agua podía contaminarse rápidamente con bacterias y residuos tóxicos. Los colonos, sin las herramientas ni el conocimiento para analizar la calidad del agua, a menudo bebían de estos pozos sin sospechar el peligro que corrían. En las ciudades mineras, el problema era aún más grave debido a los productos químicos utilizados en la extracción de minerales. Sustancias como el mercurio y el arsénico, esenciales para el procesamiento del oro, se filtraban en las fuentes de agua cercanas. Esto no solo envenenaba el agua potable, sino que también dejaba efectos a largo plazo en la salud de quienes dependían de estas fuentes para su subsistencia. Los métodos de purificación del agua eran rudimentarios en el mejor de los casos. Algunos colonos servían el agua antes de consumirla, pero este proceso era lento y requería combustible, un recurso escaso en muchas áreas. Otros confiaban en filtros improvisados hechos con telas o carbón, que eran efectivos solo de manera limitada. Número 9. Prácticas de baño. No era una actividad cotidiana ni mucho menos sencilla. La escasez de agua y la falta de comodidades modernas obligaban a los colonos a adoptar prácticas de higiene rudimentarias, adaptadas a las duras condiciones de la frontera. Para muchos, bañarse era un lujo que se realizaba solo en ocasiones especiales, y el proceso en sí era todo menos relajante. El primer desafío era recolectar el agua necesaria. En ausencia de tuberías o agua corriente, los colonos tenían que acarrear agua desde ríos, arroyos o pozos. Una vez obtenida, se calentaba sobre un fuego abierto, un procedimiento que consumía tiempo y esfuerzo. Por esta razón, las familias solían compartir el agua del baño, usando una misma tina para varios miembros. El último en bañarse enfrentaba una experiencia poco agradable con agua turbia y fría. El baño típico se realizaba en pequeñas tinas de metal que apenas permitían sumergirse. En muchas ocasiones, las personas solo se enjuagaban rápidamente, limitándose a lavar la cara, las manos y los pies. Este enfoque ahorraba agua y energía, pero dejaba la higiene corporal general en un segundo plano. En las ciudades más grandes, comenzaron a surgir baños públicos hacia finales del siglo XIX. Por una pequeña tarifa, los colonos podían disfrutar de un baño caliente en instalaciones compartidas. Estos lugares se convirtieron en un lujo ocasional para quienes podían permitírselo, especialmente para mineros y trabajadores que pasaban largos periodos sin acceso a agua limpia. Número 10. Cuidado del cabello. En el lejano oeste, mantener el cabello limpio y saludable era un desafío constante. Las condiciones polvorientas, la falta de agua y la ausencia de productos de higiene modernos complicaban el cuidado personal. Tanto hombres como mujeres se veían obligados a recurrir a métodos improvisados y soluciones creativas para lidiar con su cabellera en un entorno donde la higiene era una lucha diaria. Uno de los problemas más comunes era la presencia de piojos. En una época en la que las infestaciones eran casi inevitables, muchas personas optaban por medidas drásticas como afeitarse la cabeza por completo, especialmente durante los meses de verano. Para quienes mantenían el cabello largo, el uso de peines rudimentarios hechos de hueso o madera era esencial para desenredar el cabello y eliminar los parásitos.
Lavarse el cabello era una tarea poco frecuente debido a la escasez de agua y al arduo trabajo que implicaba obtenerla. En los raros casos en que podían lavarlo, los colonos utilizaban jabones caseros elaborados con grasa animal y lejía. Aunque efectivos para eliminar la suciedad, estos jabones eran muy agresivos y dejaban el cabello seco y quebradizo. Como solución, algunos aplicaban aceites naturales, como el de ricino o grasa de oso, para hidratar el cabello y hacerlo más manejable. Las mujeres enfrentaban desafíos adicionales debido a la longitud y el volumen de su cabello. Trenzarlo era una técnica común para mantenerlo limpio por más tiempo y reducir la necesidad de lavarlo. Además, algunas mujeres usaban infusiones de hierbas, como agua de lavanda, para dar brillo al cabello y neutralizar los olores. Sin embargo, estos métodos eran considerados un lujo y no estaban al alcance de todos. Número 11. Lavar la ropa. En el lejano oeste, lavar la ropa era una tarea agotadora que requería dedicación y esfuerzo físico. Sin lavadoras ni agua corriente, los colonos enfrentaban un proceso largo y arduo que, en muchos casos, tomaba un día completo. Era una actividad temida por las mujeres de la época, quienes solían asumir esta labor como parte de sus responsabilidades diarias. El primer paso en el proceso era conseguir agua, un recurso escaso y valioso. Esto implicaba caminar largas distancias hasta un pozo, río o arroyo, llenar cubos pesados y transportarlos de regreso al hogar. A menudo, el agua recogida estaba turbia o contaminada, lo que complicaba aún más la tarea. Una vez obtenida el agua, se calentaba sobre un fuego abierto en grandes ollas de hierro. Este paso no solo consumía tiempo, sino también combustible, un recurso que también era limitado. Al agua caliente se le añadía jabón casero, elaborado con grasa animal y lejía. Este jabón, aunque efectivo para eliminar la suciedad, era agresivo y podía irritar la piel de quienes lo utilizaban. La ropa se restregaba en tablas de lavar, una herramienta indispensable en los hogares de la época. Estas tablas, hechas de madera o metal, permitían frotar las prendas para eliminar la mugre acumulada. Sin embargo, el proceso era duro para las manos, y muchas mujeres terminaban la jornada con la piel agrietada y sangrando. Además, los materiales pesados como la lana y el denim, comunes en la ropa de la frontera, requerían un esfuerzo adicional para limpiarlos. El secado de la ropa también era un desafío. En los meses cálidos, se colgaba al aire libre, donde el polvo del entorno podía adherirse nuevamente a las prendas. En invierno, la ropa podía tardar días en secarse debido al clima frío y húmedo. Número 12. Toallas comunitarias. La higiene era una cuestión de conveniencia más que de limpieza, y una de las prácticas más inquietantes de la época era el uso de toallas comunitarias. Estas toallas compartidas, comunes en salones, posadas y hasta en algunas viviendas, colgaban en un lugar accesible para todos los presentes. Su objetivo era simple: permitir a los usuarios secarse después de lavarse las manos, el rostro o incluso limpiarse la cerveza del bigote. Sin embargo, la falta de cuidado en su limpieza las convertía en focos de infección. Estas toallas solían ser piezas de tela gruesa que con el paso del día acumulaban una mezcla de agua, sudor, suciedad y bacterias. Lavarlas con frecuencia no era una prioridad para los propietarios de los establecimientos o los residentes de los hogares, ya que el proceso de lavar ropa era extremadamente laborioso y el agua, un recurso valioso, debía usarse con moderación. Como resultado, las toallas podían permanecer colgadas durante días, ensuciándose cada vez más con el uso constante. En los salones, donde las actividades diarias incluían beber, jugar a las cartas y fumar, las toallas comunitarias eran especialmente insalubres. Estas acumulaban residuos de tabaco, grasa de comida y cualquier otra sustancia con la que los clientes entraban en contacto. Además, las personas que las usaban a menudo no se lavaban adecuadamente las manos, lo que incrementaba el riesgo de propagar enfermedades. Número 13. Serrín en los salones. En el bullicioso ambiente del lejano oeste, los salones eran el corazón de la vida social. Estos lugares no solo servían como bares, sino también como espacios para reuniones, negocios e incluso duelos. Pero detrás del ruido, la música y el clamor de las fichas de póker, los suelos de estos establecimientos contaban una historia menos glamorosa. Estaban cubiertos de serrín, un elemento práctico pero a menudo insalubre. El serrín, obtenido de los talleres de carpintería cercanos,
era esparcido sobre los pisos de madera de los salones con un propósito claro: absorber los líquidos derramados. Esto incluía desde cerveza y whisky hasta sangre, producto de las peleas que con frecuencia estallaban en estos lugares. Además, el serrín proporcionaba una capa de tracción, evitando que los pisos se volvieran resbaladizos y peligrosos. Aunque funcional, este método tenía sus desventajas. El serrín no se reemplazaba con regularidad, lo que significaba que los pisos acumulaban una mezcla de suciedad, residuos de tabaco y otros desechos. Los salones eran centros de actividad constante, y los clientes traían consigo polvo y mugre de las calles, agravando la insalubridad. Con el tiempo, el serrín se compactaba y comenzaba a desprender un olor desagradable que impregnaba el ambiente. A pesar de estas condiciones, el serrín seguía siendo la mejor solución disponible para mantener cierto orden en los salones. Su capacidad para absorber líquidos y neutralizar olores temporales lo hacía indispensable en un entorno donde la limpieza no era una prioridad. Además, los propietarios de los salones apreciaban su bajo costo y disponibilidad, ya que el serrín era un subproducto de fácil obtención. Número 14. Higiene personal en mujeres. En el lejano oeste era un desafío complejo y multifacético, marcado por la falta de recursos, la escasez de agua y las condiciones extremas de la vida fronteriza. Las mujeres tenían que ser ingeniosas para lidiar con las exigencias de la época, especialmente cuando se trataba de mantener su dignidad y comodidad en medio de un entorno duro e implacable. Uno de los mayores retos que enfrentaban las mujeres era la gestión de su higiene durante el periodo menstrual. Antes de la invención de las compresas comerciales en 1888, las mujeres utilizaban materiales naturales como algodón, lana, piel de conejo o incluso hierba seca para absorber el flujo menstrual. Aunque estos métodos eran efectivos hasta cierto punto, requerían un mantenimiento constante y podían causar incomodidades, irritaciones o infecciones si no se manejaban adecuadamente. La ropa que usaban las mujeres también complicaba las cosas. Los vestidos de la época solían estar compuestos por múltiples capas, lo que dificultaba realizar tareas básicas como ir al baño. Para sortear este inconveniente, muchas mujeres utilizaban pantalones especiales sin entrepierna que les permitían aliviarse más fácilmente. Aunque prácticos, estos atuendos destacaban las dificultades de mantener la higiene personal en un tiempo en el que la comodidad era secundaria frente a las normas sociales. El acceso limitado al agua también afectaba la frecuencia con la que las mujeres podían bañarse. Las duchas o baños regulares eran prácticamente imposibles para la mayoría, especialmente en zonas rurales. En su lugar, las mujeres utilizaban paños húmedos para limpiar áreas específicas del cuerpo y mantener cierta apariencia de limpieza. En los meses más fríos, cuando el acceso al agua era aún más difícil, esta práctica se volvía indispensable. Para neutralizar los olores corporales, las mujeres recurrían a soluciones naturales. El uso de hierbas aromáticas, como la lavanda, era común entre aquellas que tenían acceso a estas plantas. También se utilizaban infusiones de hierbas como enjuague para el cuerpo, no solo por su fragancia, sino también por sus propiedades antimicrobianas. Sin embargo, estos remedios eran considerados un lujo y no estaban al alcance de todas. Número 15. Polvo constante. Era un enemigo omnipresente en el lejano oeste, infiltrándose en cada aspecto de la vida cotidiana y convirtiéndose en un símbolo de las duras condiciones de la frontera. El entorno seco y árido, combinado con vientos constantes, levantaba nubes de polvo que cubrían todo a su paso, desde la ropa y el cabello de los colonos hasta el interior de sus hogares. En las calles de los pueblos fronterizos, el polvo era imposible de evitar. Sin pavimentar y frecuentadas por caballos y carretas, estas vías generaban grandes cantidades de tierra suelta que con cada paso o rueda que pasaba, se levantaba en el aire. Este polvo no solo ensuciaba todo, sino que también se infiltraba en los pulmones de los habitantes, causando problemas respiratorios crónicos que eran conocidos como pulmón de polvo. Dentro de las casas, la situación no era mucho mejor. El polvo se colaba a través de las rendijas de las ventanas y puertas, acumulándose sobre los muebles, los alimentos y las camas. Las mujeres pasaban horas barriendo y limpiando, pero mantener un hogar libre de polvo era una batalla constante y, en última instancia, infructuosa. Incluso las comidas no estaban a salvo,
ya que el polvo se infiltraba en los alimentos almacenados y los utensilios de cocina. Para los vaqueros que pasaban largas jornadas al aire libre, el polvo era una molestia constante. Al arrear ganado por las llanuras, los animales levantaban enormes nubes de tierra que cubrían a los hombres de pies a cabeza. Sus rostros, manos y ropa terminaban impregnados de polvo, lo que intensificaba la incomodidad de su ya exigente trabajo. Este contacto constante con la tierra hacía que los baños ocasionales no fueran suficientes para mantenerlos limpios.